Es indiscutible, los que verdad saben de datos, saben que los datos son humanos, que los números sienten y que la intuición está en el desarrollo del criterio. Este es el podcast Líder B2B. Soy Manuel Espinosa, fundador de Global One. Si te han gustado las conversaciones que hemos tenido, suscríbete y dale like a este canal. Hoy conversaremos con Carolina Cádiz. Yo soy Carolina Cádiz y actualmente trabajo como subgerente de diseño y contenido de marca en Walmart Chile. Un puesto bien entretenido porque me toca trabajar con muchas personas, pero también he tenido experiencia en performance, marketing digital, diseño, campañas. Hago microcuentos en la vida personal. También tengo una comunidad de mujeres que se llama Método Mujeres. Me gusta escribir, hacer pilates, yoga, así que es como bien diverso. Me gusta la ciencia, leer, así como esas personas bien inquietas. Oye, Sí. genial, genial la forma en que has ido formando tu carrera y que tienes distintas actividades. Me parece que hoy en día, digamos, los tiempos nos dan para eso, ¿cierto? Para ser multifacético y sobre todo en el área que tú te desempeñas, que finalmente requiere mucho de análisis. La primera pregunta, Carolina, que yo tengo, es, sabiendo lo fundamental que son los datos, ¿cierto? Para tomar buenas decisiones, ¿cómo humanizan los datos? ¿Cierto? ¿Cómo se humanizan los datos y cómo se pueden ver de una perspectiva empática a la hora de tomar decisiones, ¿cierto? Ya sea para campaña, ¿cómo van viviendo ese proceso o cómo lo haces tú? ¿Cuál es tu visión de eso? Oye, súper buena la pregunta y está súper en boga además porque hay un exceso de información y un exceso de datos hoy. Entonces, para tomar decisiones es súper difícil a la hora de decidir qué mirar. También es como bien complejo porque en una empresa como la que yo trabajo, que es un retail bastante grande, tenemos muchos datos. Entonces, yo te diría que antes de los datos está qué es lo que queremos representar como empresa, qué es lo que queremos buscar dentro de la experiencia y a partir de eso poder empezar a fijarnos y hacer un doble clic en qué de todo lo que nos entregan los datos nos podemos enfocar. Y ahí es como súper claro, ser súper conscientes de que las personas están primero y todo lo que viene después es por añadidura. Entonces la experiencia basada en datos tiene que sí o sí estar pensado en personas, porque si tratamos de diseñar una experiencia ficticia de personas que no existen o personas que son irreales para los negocios, realmente el dato no sirve mucho. Así que yo te diría que es eso y también entrenar a los equipos. Hoy día en mi rol, a mí me toca estar con distintos tipos de equipos, trabajo con diseñadores, con creativos, con agencias, pero también trabajo con brand managers quienes a su vez trabajan con las distintas áreas de negocio, ¿cierto? Áreas comerciales, operaciones, tecnología, etcétera. Y cada persona tiene su propia visión de los datos. Entonces, unos son súper enfocados en el ámbito transaccional, otros más desde la experiencia, otros desde la creatividad. Entonces, yo te diría que encontrar esos focos comunes para hacer sinergia es súper relevante y ese es el rol finalmente de los líderes que estamos a cargo de empujar a estas personas para que desarrollen su talento. Oye, qué interesante eso que tú mencionaste, que hay finalmente una visión por las personas, de las personas. ¿Cachai? O Sí. sea, el dato está como entre medio, es como el jamón del sándwich, ¿cachai? Pero finalmente es cierto, están las personas que tú sabes a quiénes va a llegar, ¿cierto? Saber que tienes que llegar a un ser humano, Mm, están los datos y también están las personas que lo interpretan. mm, Y me diste una luz de una pregunta porque me hablabas de cada persona interpreta de forma diferente los datos, o mm. quizás la palabra que estoy ocupando no es precisamente interpretar, pero sí tiene una visión diferente de los datos. ¿Cómo ves eso tú en el día a día en tu trabajo y cómo lo abordan? Mira, yo diría que en los dos equipos que me toca liderar, que igual son complementarios pero bastante distintos, se ve diferente. Por ejemplo, en el área de diseño, es súper potente el dato para tomar decisiones de diseño, hacer experimentación, trabajar con UX, de la mano hacer research para poder entender qué es lo que estamos haciendo y qué está funcionando. Pero eso está evolucionando muy rápidamente. De hecho, hoy día con todas las inteligencias artificiales y las plataformas de automatización, casi que uno pone reglas del juego y las máquinas funcionan solas y te van diciendo más o menos qué es lo que funciona mejor. Entonces el dato también, como modular tanto el dato, en mi opinión personal, es como una pérdida de tiempo.
porque Ya. esto cambia a cada momento. O sea, lo que hoy día funciona puede que mañana no funcione, lo que te funciona a ti hoy puede que mañana sea súper distinto. Entonces, tener personas que estén solamente pensando qué hacer con ese dato es como ralentizar un proceso que hoy día la tecnología está acelerando. Entonces, en el lado de diseño, yo te diría que es como poner reglas del juego, diseñar experiencias, tanto en lo comunicacional como en la experiencia misma del servicio. Y por otro lado, tienes cómo utilizar esos datos para mejorar las experiencias de diseño. Todo eso como en relación a la creatividad. Y pasa lo mismo con la creatividad, con el contenido digital, en redes sociales, etcétera. Hoy día nosotros podemos decir, oye, vamos a formular una campaña de esta forma y en la práctica termina siendo algo totalmente distinto. Y por otro lado está el área más de creatividad de campañas, de branding, y ahí el uso de datos nos sirve mucho para generar insights, como para prever qué es lo que quiero comunicar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una campaña que el año pasado funcionó de cierta forma, yo puedo entender a través de los datos que puedo replicar ciertas cosas y los datos de corto plazo te van diciendo, sabes que esto que te funcionó antes, esto ya no va más. Entonces, es súper interesante porque te permite ir generando conexiones y acercando el marketing al negocio, que yo creo que esa parte es como la que más de repente nos falla en el área de publicidad y marketing, que creemos que las ideas por sí solas son muy buenas, pero si no están vinculadas con objetivos de negocio, en realidad poco aportan a la estrategia final. Así que... Por un lado, como te digo, todo esto más de la data más dura, de entender KPI indicador, y por otro lado está toda la data de insights que te permiten ir a generar experiencias mucho más positivas para los clientes. Claro, oye, qué interesante. Mira, a nosotros nos toca trabajar y a mí también personalmente trabajar con varias empresas que son del mundo B2B. Y siempre yo les comento que es súper importante que el área comercial, en este caso el negocio, esté cerca del marketing, Ujú. porque finalmente el nervio más sensible de una organización es el área comercial. O Total. sea, el área comercial sabe cuando tu competencia subió los precios, bajó los precios, cuando tienen quiebre de stock, cuando están innovando. Entonces es súper importante sentarlos con ellos a la mesa y, y que sean parte de un departamento. Yo siempre les digo, va terminando, comercial y marketing va a terminar siendo el mismo departamento. Yo creo que ya verlos separados, ¿cachai? Creo que, que genere barreras comunicacionales e incluso que la gente se como que se atrinchera. Si finalmente Claro. creo, mi intuición me dice que en unos años más va a terminar siendo como el mismo departamento, ¿vale? Sí, y ¿sabes qué? Es interesante porque también hay una concepción de que son áreas distintas y por ejemplo en la empresa que trabajo, que es muy grande además, las áreas son gigantes y suele pasar que se trabaja en silo, es decir, unos toman una decisión, se traspasa la información al siguiente, se hace algo con esa información y así, y finalmente marketing es como el último de los canales donde ya es como mostrarle esa propuesta de valor a los clientes. Sin embargo, está como bastante comprobado que si uno empieza a trabajar esto desde mucho antes en conjunto, se ponen todas las expertices sobre la mesa y se toman decisiones mejores más rápido y nos equivocamos a menor costo. Y que es un poco también la base de la agilidad, que es donde en mi equipo de trabajo nosotros trabajamos de esa forma, para poder entender qué son las cosas que necesitamos ir cambiando en tiempo real y sacar el máximo potencial tanto del valor de negocio como de las personas. Y yo te diría que finalmente, más que una sola área, me encantaría pensar que es una sola visión. Y esa visión es el Ah, conocimiento colectivo. Como a través del bueno. conocimiento colectivo, cómo permeamos herramientas que son muy blandas de trabajo colaborativo entre personas que nos ayuden a generar estas instancias de colaboración. Y eso yo creo que sería como el win-win de las empresas, entender de que las áreas no son distintas, de hecho las expertices técnicas son distintas, pero a la larga las expertices blandas deberían ser bastante similares, porque deberíamos trabajar con personas que sean flexibles, que estén dispuestas a aprender, que no se frustren con el error. Y eso es como muy del trabajo de coaching, más que de un área en específica en lo técnico. Sí, comprendo. Oye, súper de acuerdo. Carolina, ¿cuál ha sido la decisión más contraintuitiva que has tomado tú a ¿Ya? través de analizar los datos? Algo que tú decís, nunca pensé que iba a ser así, o yo lo pensaba totalmente contrario, sin que la podéis decir, o a lo mejor podéis hablar metafóricamente, pero si te ha pasado, digamos. Eso.
Me ha pasado, me ha pasado. Yo creo que por mi deformación profesional, como soy diseñadora de profesión, hace muchos años que no diseño, eso sí, lidero equipos y todo, pero uno tiene como que va generando esos ciertos como tics del diseño, que es como que Ya. esté todo alineado, que se vea todo armónico, que no sé, es súper importante la diagramación, la tipografía, no sé qué. Y la verdad es que los datos no siempre o sea, en el fondo, ese tipo de piezas comunicacionales no siempre se llevan lo mejor de los datos. Ya. Y eso yo te diría que fue como un darme cuenta de que finalmente lo que te dije al principio, por mucho que pensemos algo, si no le importa a los clientes, lo que tú quieres mostrarle termina no funcionando. Y ahí es cuando tú te das cuenta de que en realidad lo primero, antes de hacer cualquier cosa comunicacional, siempre tiene que estar la visión del cliente, la mirada estratégica del cliente, qué espera ver. Porque puede ser algo muy bonito, muy armónico, como ponerle mucha inversión, pero si realmente no está tocando la fibra o no está entendiendo lo que el cliente está buscando, no sirve para nada. Y hay Sí. veces que las piezas súper simples, lo más simple del mundo, es lo que mejor funciona, incluso con los mismos llamados como de cara al cliente. Entonces yo te diría que es eso, como tratar de dejar la formación profesional, que es súper estricta, volviendo un poco más a lo orgánico, a lo intuitivo, a lo que va cambiando con el día a día. Súper, mira, yo justo ahora pensaba hacerte una pregunta que tenía que ver con la intuición. Ajá. ¿Qué rol cumple la intuición en el análisis de los datos, cuando estás analizando los datos? Mira, igual hay una parte que es bien estricta, por decirlo de alguna forma, que son las reglas del juego. Es como, ¿qué es lo que quiero buscar en los datos? Y bueno, a mí me tocó hacer un diplomado en la Universidad de Chile sobre Big Data e inteligencia de cliente, y ahí nos mostraban como súper duro, ¿qué es lo que tú quieres encontrar en este universo de números para tomar decisiones? Sin embargo, hay una patita que es como bastante controversial que tiene que ver también con el sesgo que existe en los datos, de quién está Exacto. mirando el dato, de quién lo está interpretando. Por lo Sí. tanto, yo te diría que la intuición me gustaría llamarlo criterio y que no todo el mundo desarrolla criterio de la misma forma. Entonces, el criterio común finalmente es la base valórica que uno le va a entregar a la interpretación de los datos. Es bien es filosófico, ¿ah? Pero es bien interesante mirarlo desde ese punto de vista porque la intuición está muy ligada al criterio y uno puede ver un mar de datos y decir, oye, ¿sabes qué? Esto me indica que esto va a ir creciendo o esto va a ir decreciendo y de repente pasa algo que te rompe todo. Entonces la persona que tiene criterio es capaz de identificar, oye, ¿sabes qué? Sí, esto está funcionando muy bien, pero yo veo más allá del horizonte y estoy mirando que esto está pasando. Entonces la persona que desarrolla criterio es capaz de tomar buenas decisiones con su intuición. Entonces me gusta como mezclar esos dos mundos porque yo creo que el mundo de los datos no es separado del mundo de la intuición y del mundo de la experiencia de las habilidades blandas. Yo diría que son muy complementarias. Y por eso también hay tantas personas de tantas áreas de profesionales que están trabajando con datos. O sea, no sé, yo conozco físicos cuánticos que están trabajando en analizar data de cliente, veterinarios, sociólogos, publicistas, creativos. O sea, hay un montón de diversidad de personas que tienen formaciones profesionales distintas, pero lo que tienen como base común es ese criterio. Y hablando de formación profesional distinta, tú antes nos contabas, digamos, que realizas otras actividades, entonces quería saber cómo llegaste tú al rol actual, más o menos contando la historia de cómo llegaste acá, cómo fuiste usando los datos y la intuición o el criterio, digamos, para llegar al rol que estás desempeñándote ahora. Oye, es una bonita historia, me gusta mirarla con cariño Súper. porque yo entré a estudiar en la universidad, primero quería estudiar diseño teatral y no quedé. Y fue una tremenda frustración. Te diría que la primera de mi vida porque siempre había sido como la niña matea del curso, que siempre le iba bien. Y esa primera frustración fue como decir, sabéis que en realidad tengo que abrirme a otras opciones. Y ahí fue cuando entré a estudiar diseño en comunicación visual y me encantó la carrera. Se me hizo muy fácil, afortunadamente. Pero antes de terminar la carrera quedé embarazada. Yo tengo una hija que tiene casi 19 años y ya está en la universidad. ¿Ya? Así que fue como un cambio en mi vida. Ella me hizo ver de que realmente todo lo que yo estaba planificando puede que cambie de un minuto a otro. Eh, y ahí me di cuenta también que el diseño que me gustaba mucho quizás no era lo que a mí más me movía, sino que era la comunicación.
Entonces empecé a buscar las primeras pegas. Yo trabajé hasta como directora de arte en una revista. Me tocaba viajar, sacar fotos, lo pasábamos chancho, era súper entretenido. Después me metí a trabajar como encargada de comunicación a un club deportivo ahí de bastante renombre, en el que estuve así pegando papeles en los diarios murales de las ramas deportivas, hasta siendo como de contraparte de prensa para entrevistar a Tomás González, así como de No. todo. Era muy ecléctico y muy entretenido. Y ahí empezó como todo este mundo de los community managers con Twitter. Fui de las primeras que entraron a Twitter, entonces los community managers eran como el boom. Y como a mí me gustaban las redes sociales, dije, ok, vamos a probar por acá. Empecé a investigar con amigos que se estaban dedicando a eso y entré y encontré un puesto, empecé a buscar pega como en digital y encontré un cargo en el G Electronics, que era de especialista de campañas digitales. Y llegué Mm. muy por casualidad y me acuerdo que cuando me entrevistó la persona que me contrató en ese minuto, lo que más le llamó la atención fue que yo tenía un libro de microcuentos que eran basados en Twitter. O sea, yo escribía Ah, microcuentos de bueno. 140 caracteres y a partir de eso Buena. hice un libro ilustrado. Y eso fue mi entrevista. Yo dije, este gallo, o sea, no está ni ahí con contratarme para el puesto. Y finalmente, al día después de eso, me llamó y me dijo, ¿sabes qué? No te llamo por el puesto por el que estás postulando, sino que es por otro. Sino que es un interno en mi equipo. Él estaba como que ayudando a contratar a otra área. Y Ah, yo dije, voy, o sea, voy nomás. Y yo súper atrevida, porque toda mi vida he sido como que si se me presenta una oportunidad, hay que ir. Y bueno. fui, tuve entrevistas ahí hasta con el coreano, el Big Boss, en inglés. Yo ahí en ese Ya. entonces no me manejaba tanto en inglés, dije, voy nomás, como sea me hago entender. Y él me empezó a preguntar hartas cosas súper interesantes y empecé a entender de que finalmente lo que yo me estaba metiendo era full de negocio, era súper de negocio. Y Oye, ahí, Carolina, ¿te acordáis más o menos esas preguntas interesantes que te hacía el coreano? ¿O sí, cómo las sí. verías? ¿Nos podéis contar un poquito? Porque me parece interesante. Sí, mira, yo estaba en el club, como te digo, que trabajaba antes, estaba a cargo de, como te dije, todo, incluido la página web, incluido mandar email a los clientes, a los socios del club, subir videos a pantallas digitales, o sea, una cosa de loco. Yo aprendí a hacer mucho ahí. Y él me acuerdo que lo primero que hizo fue entrar a la página del club y me empezó a decir, ya. ¿Cómo defines tú qué pones acá en el home de la página web? Yo te estoy diciendo esto hace muchos años, o sea, las páginas web no eran nada lo que sonaba. Y yo le digo, bueno, empiezo a decidir qué es lo más relevante, lo que una persona quisiera ver cuando entra, ya me dice, ¿y tú ves tu competencia? ¿Quiénes son tus competencias? Y yo le dije, y yo la verdad es que no estaba preparada para esa pregunta, y le dije, bueno, este club, perfecto. Me dice, ¿cómo es el mundo del tenis? ¿Qué es el mundo que más se mueve en tu página web? Y yo así, ¿qué le contesto? Y empecé a contestar lo que yo sabía como de mis interacciones con los jefes de las ramas deportivas. O sea, como que igual inventando un poco, pero también como sacando el conocimiento de atrás. Y el Es. tipo súper clever, porque me hizo preguntas súper al callo. Después me dijo, ¿cuántas visitas tiene tu sitio al mes? O, ¿cómo sabes tú que algo de lo que tú estás mostrando le va bien? O sea, un tipo que te estoy diciendo, un CEO de una empresa, súper enterado de cuáles eran las métricas que teníamos que ir a mirar. A mí me llamó Claro. mucho la atención. Buena, buena. Oye, Sí, qué buena, Carolina, cómo respondiste también a través del conocimiento que uno va adquiriendo en las conversaciones con las personas, sí, es ¿vale? súper importante. Es súper Sí, importante. Uno aprende todos los días de las otras personas. claro. Ya, síguenos contando, síguenos contando. Estábamos en la entrevista Sí, bueno, y ahí con el quedé en Gui. ese cargo, súper entretenido, veía campañas y unas campañas súper entretenidas, yo no sé, a lo mejor se acuerdan de un viral que hicimos de una tele de 84 pulgadas que parecía una entrevista de trabajo, que venía un meteorito Ah, y sí. ya, ahí estuve, yo estuve a cargo de esa campaña en la parte como creativa de la campaña y después hicimos toda una estrategia digital de YouTube con mis compañeros que trabajábamos en ese entonces, que fue muy exitosa, de hecho fue premiada a nivel Corea Internacional, así que fue súper interesante. Y ahí me di cuenta que me encantaba el mundo del digital y de las campañas. O sea, eso es lo mío, dije yo. Y como tenía aptitudes para escribir, y como me gustaba escribir, en ese entonces el director de marketing me dijo, ¿sabes qué? Quiero que estés a cargo del proyecto que se llamaba Content Marketing, que eran los blogs. Ahora el G Ya. tiene solo uno, pero en ese entonces teníamos cuatro, para distintos tipos de segmentos de cliente. Había uno para como bloggers, que eran full de más techy, como estilo foro.
otro que era más para mobile, gente como de celulares, uno más de línea blanca que era enfocado más en mujeres, y otro de televisión y audio que era full televisión, series, cine, etcétera. Y ahí fue muy entretenido porque me tocó hacer equipos de creación de contenido, trabajaba con agencias, trabajaba con bloggers, era muy, muy choro, muy interesante. Y ahí durante ese tiempo estuve trabajando en eso y además veía la estrategia de redes sociales de Chile, Bolivia y Paraguay. Así que fue para Ah, un aprendizaje así modo turbo. Y ya luego uno dice, bueno, ya estoy aquí, cumplí un ciclo, ¿qué más viene? Y ahí postulé a este trabajo en Walmart, donde entré primero e-commerce. Estaba a cargo de diseño y contenido para e-commerce, era bien chiquitito, cuando la pandemia todavía no traía la explosión del e-commerce full, así que estuvimos bien desde la creación del área de tecnología de e-commerce de Walmart y después ya ahora hace ya 2 años y medio más o menos estoy en corporativo y ya lidero como toda la estrategia de voz y tono y diseño y comunicación para Líder y para Super Bodega Cuenta, que son como los dos negocios con los que trabajo mucho. Y entonces así ha sido. He ido como llegando por mis distintas expertices, te diría que también siendo harto patúa, como de bueno, atreverse, ir al desafío y decir, bueno, no sé tanto, pero aprendo. Y nada, moverse y saber identificar qué es lo que te mueve también, porque no siempre es lo que uno estudió. exacto, exacto. Y Sí. bueno, lo bueno que ahora las carreras profesionales permiten esa flexibilidad, que uno puede haber estudiado algo, pero en realidad es tu base, porque finalmente igual es un ancla, siempre llegáis ahí, pero, eh, pero puedes realizar otras actividades. Oye, me nace una pregunta que no puedo dejar de hacerte porque creo que es alucinante que hablar con una persona que esté en eso. ¿Cómo vivieron ustedes este proceso en el e-commerce en la pandemia? Que Wow. fue un cambio brutal para todos, pero ustedes cómo lo vivieron? ¿Y cómo lo viviste? Yo te diría que fue un cambio de vida para mí, porque nosotros teníamos teletrabajo, teníamos opciones de teletrabajo, nadie se tomaba todos los días, teníamos como 45 días al año y yo creo que me tomaba 5. Y de un minuto a otro fue como, ok, de ahora todos pasan a la casa, tienes que ir a buscar tu computador, tus cosas, te mandaron sillas, no sé qué. Y yo trabajaba, mi equipo y yo trabajamos de lunes a lunes, porque no era solamente la necesidad de llevar como la propuesta de valor a los clientes, sino que había una necesidad real. O sea, los negocios estaban cerrados. Es, es Es- verdad. teníamos que alimentar a las personas y yo creo que eso como que fue un impulso emocional muy ligado también a la creencia de hacer las cosas bien por los demás en ese momento que era tan complejo y nadie tenía idea cuánto iba a durar esto. Entonces fue súper duro porque además a nosotros ya nos había tocado el tema del año anterior que habíamos perdido algunos locales, entonces estábamos full en reconstrucción y te diría que la parte más dura que nos tocó a nosotros fue eso, como adaptar toda la propuesta de valor y la logística que había detrás, que eso es un montón. O sea, lo que teníamos pensado crecer en 3 años, tuvimos que hacerlo en 2 meses. Claro. Entonces no fue menor. Y por otro lado, la comunicación permanente con los clientes. Y ahí me vuelvo al punto de qué importante es pensar en los clientes, porque el cliente no solamente necesita recibir la comida en su casa, necesita saber si puede ir o no puede ir, si está abierto, si está cerrado, si me voy a contagiar o no. Entonces, todas esas informaciones de "Oh, hoy está cerrado, hoy está abierto, pide hora en esta fila para que puedas entrar". Y todo eso lo trabajamos junto con los equipos de tecnología y fue durísimo. Yo te digo que los primeros 6 meses era de sol a sol, todos los días. Y ya después cuando entendimos cómo trabajar bien remoto, hoy funciona maravilloso. Hoy día trabajamos híbrido y todo el mundo sabe trabajar con teletrabajo y hacer bien su trabajo. Y ahí también incorporamos mucho metodologías ágiles como en el día a día. O sea, las Bueno. daily, las retro, mantener los planners, la documentación de todo lo que estamos haciendo porque eso ayuda a tener visibilidad y no tener que estar encima de nadie, sino que finalmente cada uno autogestiona su propio proceso. Así que fue duro y fue como un cambio de paradigma total para lo que veníamos trabajando. Y que ahí el propósito finalmente fue súper importante. Y ahí siento que es cuando están estos desafíos que parecen imposibles. Mm. Porque, o sea, si no había una pandemia detrás diciéndote hay que hacerlo en 3 meses, te juro que todos hubieran dicho lo que tú me pides es imposible. ¿Cachai? Totalmente, Entonces, totalmente.
Entonces, anclarse a un propósito, al propósito, ir a lo básico de lo que tú hacías, lo encontré genial. Y segundo, es que lograron hacer ese desafío, pues fue tremendo. O sea, yo ahora lo pienso y fue como una primera línea más de apoyo, así los enfermeros y también los que nos permitían comprar por internet. O sea, Sí, y sabes que hay algo súper interesante en el comportamiento humano de esto, ¿ah? Que son los límites que nosotros nos ponemos. Es justo lo que dijiste tú. Si me lo hubieran dicho sin pandemia, hubiera dicho es imposible. ya, Pero cuando uno está en una situación límite, lo tiene que hacer posible. Y ya, o sea, y todo tiene que cambiar, porque no puede seguir haciendo lo mismo. Tiene que cambiar. Entonces, a veces como en lo personal lo tomo como un aprendizaje para mí, de que a mí me cambió la perspectiva total de mi vida. O sea, yo era bastante resistente como al cambio, me costaba mucho porque soy súper estructurada, soy creativa, pero soy súper estructurada, me gusta que el Excel, o sea, diseñadora que le gusta el Excel es muy extraño y soy yo. ya, Y soy muy del número también, entonces me costaba mucho salirme de lo planificado. Y aquí era como todo de nuevo. Entonces, la agilidad y la flexibilidad constante en lo personal, en lo profesional, en lo humano, yo te diría que es el gran aprendizaje que saqué de todo este periodo y de todo lo que me ha llevado también trabajar en esta compañía, porque, y en este rubro, te diría yo, que cambia todos los meses. O sea, todos los meses hay algo nuevo para marketing y si tú no eres capaz de entender que eso va a fluir, y te quedas pegado en una sola cosa, probablemente tu carrera no va a avanzar mucho en el corto claro. plazo. Hablando de los procesos y cómo las cosas van cambiando, Carolina, ahora yéndonos un poco más, ¿cierto? Volviendo a los datos. ¿Cómo ha sido para ti o cómo es el proceso de obtener los datos? ¿Cómo los van trabajando ustedes? ¿Cuál ha sido tu experiencia en eso? Y así como está el camino, ¿cómo obtener los datos? Si existen puntos ciegos en los datos y cómo se trabajan. Yo creo que siempre hay puntos ciegos en los datos, porque hay tantos que en realidad no, una persona no es capaz de mirarlos todos. Por eso también es importante que hayan distintas áreas de negocio que vean datos de manera diferente, pero que la alineación de qué es lo que estamos buscando sea común. Y el cómo lo hacemos nosotros, bueno, nosotros tenemos áreas de datos grandes y yo creería que lo más importante es tener un gobierno de datos, es tener un área que gobierne datos, es decir, que entregue directrices de cómo capturar el dato, guardarlo, filtrarlo no, y seleccionarlo de acuerdo a cada una de las cosas que necesitamos, porque si no pasa mucho de que un área toma un dato, otra toma otro y tratan de sacar el mismo objetivo, el mismo KPI y tienen resultados distintos. Por lo tanto, yo te diría que lo más importante es que hayan personas o áreas que tengan ese gobierno de datos y que ellos son los que ponen las reglas del juego para ver cómo vamos a mirarlos. No es lo mismo sacar un KPI basado en 3 meses que en 6 meses o tomando 5 indicadores que tomando tres. Entonces, por eso es que es súper relevante que hayan áreas dentro de las organizaciones que tengan eso súper, súper normado. Sí, el área de datos es bastante flexible y se mueve solo, pero si tú no tienes una norma para mirar el dato, es muy difícil que puedas llegar a resultados comunes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es de esa forma. Nosotros dentro de marketing tenemos un área de datos, de Customer Data, y es súper interesante porque ellos habilitan dashboard y nos habilitan espacios para poder ir a mirar los datos con los objetivos de negocio que nosotros estamos estableciendo. Igual lo ideal siempre es que uno sepa ir a mirar el dato. O sea, una persona que trabaja en marketing digital y no sepa usar Analytics, para mí es como, pucha, por favor, anda y haz el curso que es gratis, Claro, certifícate que es gratis, sí, porque realmente si tú no sabes hacerlo, es muy difícil que después puedas revisar si es que los datos que te están entregando son realmente los que tú quieres ver. Entonces, creo que un poquito es también desarrollar a las personas para que tengan esa autonomía, pero que también les permita mirar lo que te están entregando. súper. Oye, y ahora quiero ir a... Me dijiste que tú habías creado algo relacionado con las mujeres, como, Se llama Método Mujeres. Es un live ¿está? eh, que hago junto con una amiga. Fue un sueño, fue así una tarde de tomar vino con nuestras hijas, porque nuestras hijas son amigas, tienen la misma edad. ¿Ya? Y estábamos las cuatro muy conversando. Oye, ¿saben qué nos dijeron las niñas? Ustedes deberían hacer un podcast. Ustedes deberían Bueno, hacer de todo lo bueno, que están hablando. Y así surgió y ha sido súper bonito. Ya en marzo, en febrero vamos a cumplir un año y lo que hacemos es invitar mujeres que nos inspiren con sus experiencias. Entonces las bueno, entrevistamos también como que en una hora y hacemos una conversación muy de entre amigas.
y nos ha tocado entrevistar mujeres maravillosas y de todas las áreas, así como desde pinealistas, abogadas, geólogas, humoristas, personas que hacen ilustración, actrices, ha sido pero un montón de mujeres poderosas, ginecólogas, expertas en sexualidad, que nos hablan sobre su trabajo y sobre cómo ellas desarrollaron su método para salir adelante. Por eso es Método Mujeres. Así que es como Ah, ya, ya. bastante lindo e inspirador porque además me llena mucho el mundo de empoderamiento femenino. Y bueno, dentro de mi compañía también soy como agente de equidad que le llaman, que es justamente que vamos a buscar desarrollar talento y contratar talento femenino en la compañía. Así que creo que es algo que tenemos que hacer como un deber. Oye, genial, genial, Carolina. Y bueno, lo voy a ver, lo voy a ver Ah, ahí para maravilloso. conocer En sí, Instagram. en Instagram, para conocer un poco más. Te quiero llevar a una situación, ¿vale? ¿Ya? Una situación para que tú nos digas qué piensas. En este minuto nosotros le llamamos el minuto anti-podcast porque nos damos 30 segundos de silencio como para relajarse un poquito, ¿cierto? Así que ahí gocemos el silencio un tiempo. Ya, mira, la situación es hipotética, pero no creo que esté alejada de tu realidad. ¿Ya? Ya. Yo creo que la viviste de alguna forma. Tú entras a la oficina y está tu equipo de trabajo, Ujú, ¿cierto? Y está con un gran desafío que tiene que llevar adelante con todas las herramientas que ellos tienen, ¿ya? ujú, Y tú percibes que existe en ellos, en el ambiente, en el minuto que están viviendo, mucho miedo e incertidumbre. ujú. ¿Cómo abordas esa situación con tu equipo? Me ha tocado igual. Me ha Sí. tocado varias veces, pero eh, algunas veces la he hecho mejor que otras. Quizás me he equivocado bastante en algunas, pero lo primero es entender cómo se sienten, como que, y va a sonar majadero porque ya lo he dicho varias veces, pero uno no puede lograr objetivos si tiene personas que no están comprometidas, si no creen en el objetivo final de lo que estamos construyendo. Y obviamente en ese sentido las personas son más importantes. Entonces, si tengo personas que tienen miedo de enfrentar desafíos, no va a ser mucho lo que vamos a conseguir a nivel de objetivo. Así que lo primero que haría sería sentarme y decirles, díganme todos los miedos que tengan, todas las preguntas que quieran, como espacio de confianza, hablemos, como haciendo como que yo no voy a juzgar nada de lo que van a decir. Claro. De hecho, muy pocas veces lo hago. Y me ha pasado en lo personal de que salen cosas que tú jamás te imaginarías que son un miedo. Y que para uno da por sentado como líder de que eso está súper resuelto. Y es súper bueno tener eso en la cabeza porque ahí te das cuenta de que las personas abordan los miedos de manera distinta. Entonces, una vez entendiendo cuál es el contexto emocional de las personas que están trabajando, ir a desglosar y ver, ok, este miedo uno se puede descartar porque no existe. Este miedo 2, ¿cuál es el plan de acción que vamos a trabajar para esto? Y este miedo 3 lo vamos a dejar para después porque esto no nos resuelve ahora. Y a partir de eso es como, ok, sentémonos a trabajar. Y vamos desglosando paso a paso, porque tampoco es bueno en momentos de incertidumbre tirarles todo el desafío de una a los equipos, sino que uno como líder tiene que ir desglosando y priorizando qué es lo más importante. Entonces, como partiría por ahí, ¿cierto? Como entendiendo el equipo, tratando de gestionar sus emociones y sus miedos, y luego ya entregando los desafíos de acuerdo también a las capacidades y las herramientas que vayan teniendo, y si no, desarrollarlas para poder gestionarlas en el futuro.